hospedó allí. Era difícil encontrar un mensaje ideal para un día como hoy. Un día en el que estamos inaugurando un nuevo templo. Nosotros como cristianos no somos personas que fijamos mucho la mirada en los templos. Hay personas que incluso a veces pueden preocuparse en el hecho de ver un espacio grande y de wow, esto es muy grande, no sé yo, a veces nos gusta más un espacio más pequeño, más recogido, más familiar. A veces alguno incluso se puede preocupar de que al empezar a tener cosas grandes, la iglesia cambia. Pero nosotros como cristianos sabemos que la palabra dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando nosotros vemos un edificio grande, no tenemos que pensar que un edificio cambia la iglesia, porque la iglesia es aquellas personas que están dentro del edificio. Lo que hace amorosa una iglesia, lo que hace unida una iglesia, lo que hace sencilla una iglesia, humilde una iglesia, no es si tiene un edificio con más o menos lujos o con más o menos comodidades, son sus personas. Son las personas que formamos ese lugar. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, cuando nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta que el templo, y más en aquellos tiempos, sí que era algo muy relevante. Sí que era algo muy significativo. No solamente en el Antiguo Testamento el templo era relevante, porque principalmente estaba relacionado con el culto, con la adoración, con el cántico a Dios, con la exaltación de Dios, con la predicación de su palabra, con la celebración de rituales, con la ofrenda, con sacrificios, sino que con el paso del tiempo, llegando a Jesús, que es el centro de todas las cosas, el templo también es importante. Y cuando nosotros miramos el templo en la Biblia, debemos entender que siempre está cargado de enseñanzas. Y cuando nosotros miramos el texto de hoy, cuando nos encontramos con el pasaje de hoy, tenemos que ver qué enseñanzas podemos traer para nosotros que estamos hoy en un templo grande, en un templo espacioso, y preguntarnos de esta escena, en este templo, ¿qué podemos aplicar para nuestras vidas aquí hoy? Lo primero que me gustaría mencionar es que el ministerio de Jesús, que sabemos que fue breve en esta tierra, tuvo mucho que ver con el templo, porque el ministerio terrenal de Jesús, al principio y al final, pasa por el templo. Por ejemplo, cuando leemos Juan capítulo 2, los versículos 13 al 17, dice así: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Mira qué interesante, Juan capítulo 2, al principio del ministerio terrenal de Jesús encontramos una escena en el templo. Y vemos una preocupación en el corazón de Jesús por lo que estaba pasando en el templo. Y vemos un celo, una preocupación, una ira santa al ver lo que estaba sucediendo en el templo. Y cuando llegamos a nuestro pasaje de Mateo capítulo 21 y nos encontramos ya en la recta final del ministerio terrenal de Jesús, llegando a sus últimos momentos, vuelve a haber una escena reflejada en un templo y vuelve a haber preocupación de Jesús en el corazón, un celo santo, un enfado, una ira santa por lo que está pasando en el templo. Tanto al principio de su ministerio como al final de su ministerio, cada vez que Jesús pasa cerca del templo, no está contento.
Cuando Jesús pasa por el templo en Jerusalén y ve lo que se está haciendo en el templo, nunca vemos a Jesús contento. Lo vemos en ocasiones gozoso con sus discípulos. Lo vemos en ocasiones gozoso con personas cercanas. Pero cuando está cerca del templo y ve lo que está pasando en el templo y ve en lo que han convertido el templo, Jesús está airado. Y eso es significativo. Porque lo importante en sí no es tanto el templo, sino lo que la gente empezaba a hacer en el templo. Lo que habían convertido el templo, lo que la gente empezaba a practicar en el templo. Y leí una frase que para mí fue relevante. Vance Havner dijo: el templo de la verdad nunca ha sufrido tanto por los pájaros carpinteros de su exterior como por las termitas de su interior. Esa frase lo que quiere decir es que lo que más daño le puede hacer a lo que está aquí hoy no es lo de fuera. Miren, aunque el mundo se enfadase y quisiese cerrar esto, volvemos al parque. No hay problema. ¿Qué nos van a impedir? ¿Estar en la calle? Volveríamos al parque. Sería peor para ellos. Tarde o temprano les interesaría volvernos a traer aquí. Porque ahora no salimos 30, salimos 500 al parque. Es lo que hay. Si ellos pueden poner su cumbia, su bachata y bailar, nosotros podemos predicar la palabra y cantar al Señor. Entonces, creo que les interesa que estemos aquí. Pero aunque nos echasen de aquí, estaríamos ahí fuera. Aunque se levantasen contra nosotros, seguiríamos adelante. Pero lo que más le preocupa al Señor, lo que más puede provocar una ira santa en Dios, no es lo que nos hagan de fuera, sino lo que hagamos nosotros aquí dentro. Y tristemente, estoy convencido de que si el Señor hoy pasase por algunos templos, volvería a estar airado. Que si el Señor a día de hoy volviese a pasar por algunos templos evangélicos, el Señor volvería a estar enfadado y seguramente mostraría una ira santa con las cosas que ve en algunos lugares. Por eso lo importante para nosotros en este día no es celebrar que tenemos un edificio. Lo importante para nosotros en este día es saber lo que Dios quiere que como iglesia hagamos y sigamos teniendo claro en este edificio. Los principios que deben movernos aquí dentro. Las cosas que deben ser fundamentales para nosotros como pueblo que se reúne aquí dentro. Porque lo que le da identidad a Caminando por Fe como iglesia no es su edificio, sino lo que hacemos dentro del edificio. Cada vez que le hemos preguntado estos últimos años a las personas que van a hacer el curso de membresía y se quieren sumar a la iglesia, ¿por qué quieren quedarse en Caminando por Fe? ¿Por qué han decidido Caminando por Fe? Nunca nos han dicho, porque hay juegos en la iglesia para los niños. Nunca nos han dicho, porque hay mucho espectáculo. Nunca nos han dicho, porque hay circo y entretenimiento. Y nunca nos decían, porque tenéis las mejores instalaciones. El mejor aire acondicionado, que ya sabemos que no, hermanos, sabemos cómo hemos pasado los veranos allí. Pero todas las personas que llegaban y preguntábamos, ¿por qué eliges Caminando por Fe? Solían responder lo mismo, y lo saben, porque por eso se quedaron ustedes. Porque la identidad nuestra nunca fue el aire acondicionado, ni las sillas cómodas, ni las televisiones nuevas. Fue lo que sale de aquí. Lo que da forma a esta iglesia es esto que sale de aquí. Esto que se lleva al corazón de la gente de parte de Dios, y la gente como buenos hijos de Dios lucha por someterse a esa palabra. Esa es la identidad de la iglesia. Y aunque estemos ahora en un templo más grande, en un edificio mayor, debemos seguir teniendo claros los principios para que si Jesús entrase aquí, no tuviera que estar airado, sino sintiese gozo. Para que a nosotros el Señor nunca nos tuviera que decir, como le dice a una iglesia de Apocalipsis, estoy a la puerta. Si me abrís, entro. Porque hay iglesias que tristemente Jesús lo han dejado ahí fuera.
Entonces nosotros vamos a ver en este pasaje de hoy qué principios jamás debemos olvidar como creyentes. Lo primero es que nosotros no debemos olvidar el propósito principal por el cual nos reunimos. Mateo 21:12 dice así: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Hermanos, eran fiestas señaladas y la gente venía de muchas ciudades y lugares a hacer sacrificios al Señor. Pero como gente venía de lejos, era difícil para muchos traer su cordero todo el camino. Entonces la gente empezó a decir: oye, hagamos negocio. En vez de que traigan el cordero de casa, nosotros vamos a montar un mercado de corderitos para que cuando la gente venga pueda entonces comprar aquí el cordero para el sacrificio. Y también acostumbramos a poner un puestecito con cambio de divisas para las monedas, para las ofrendas al templo y todo. Así que dispongamos algo que beneficie al templo. Pero ese no era el propósito principal, conseguir beneficio para el templo, ni facilitar los sacrificios, sino la adoración al Señor y recordar la salvación que habían tenido de la esclavitud en Egipto. En Levítico capítulo 23, versículos 4 al 8, hoy vamos a ir mucho al Antiguo Testamento, dice: estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones. Mira cómo le llama: santas convocaciones, convocaciones santas, reuniones santas. Hermano, ¿sabes qué es esto de hoy? Esto es una santa convocación. Aquí no hemos venido a divertirnos. Aquí no hemos venido a pasar el rato. No hemos venido a hacer vida social. Esto es una santa convocación. Un día de cantar a Dios, un día de orar a Dios, un día de predicar la palabra de Dios, un día de rendirle culto a Dios, un día de darle a Dios lo que se merece. Es una santa convocación. Es un día que separamos, que consagramos para algo santo, para su gloria, para su exaltación. Que convocamos a su pueblo, que convocamos a sus redimidos. De muchas ciudades vienen, de muchos lugares, en metro, en tren, en autobús, en coche, juntos, santamente convocados para adorar al Señor. Dice: santas convocaciones que vosotros proclamaréis en fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El 7º día es santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. El Señor quería que cada cierto tiempo celebrasen que habían sido liberados de Egipto. ¿Recuerdan lo que representaba la Pascua? Cuando el Señor mandó las plagas a Egipto, un cordero muere, es untado los dinteles de las puertas con su sangre, y por donde había sangre de ese cordero venía la muerte y no llegaba. Y murieron solo los primogénitos de los egipcios, pero la casa de los hebreos estaba libre. Y eso lo estaban celebrando año tras año, celebrando que habían sido libertados de la esclavitud, celebrando que el Señor con mano fuerte, con poder, los había sacado de la esclavitud. Pero el pueblo empezó a perder de vista eso y lo volvió solo un ritual. Venga, que hay que ir a Jerusalén, que es Pascua, hay que matar un cordero, sacar un poco de dinero, dejar un donativo y vámonos a seguir con nuestra vida. Habían cambiado el propósito principal, que era celebrar a su Redentor, celebrar a su Salvador, y simplemente cumplían con rituales religiosos para tener a Dios contento. Eso es una de las cosas que aquí no puede pasar. No podemos llegar a reunirnos para celebrar rituales religiosos. No, hoy es el día de la palma, hoy es el día de la Pascua, hoy es el día, y luego sigo con mi vida. No conozco a Dios, no leo su palabra, vivo como me da la gana, no hago caso a sus mandamientos, pero cumplo rituales para pensar que Dios está contento y lo tengo medio feliz. Pero no es así.
No podemos venir a este lugar a cumplir un ritual religioso, a agradar simplemente a Dios como quien pasa ficha en un trabajo. No podemos venir aquí como aquella persona que va a un trabajo, ficha y dice, no, fui a trabajar y hasta el jefe contento. No puede ser nuestra actitud. Venimos a recordar que somos salvos también. Nosotros no fuimos sacados de Egipto, lo nuestro es mayor. Fuimos sacados de las tinieblas, de la esclavitud al pecado, de la condenación eterna, de la muerte. Por eso para nosotros la muerte no es algo que trae tristeza, porque el creyente muere con esperanza. El creyente sabe que aquel que está en Cristo no morirá, porque pasa a la gloria donde no hay tristeza, donde no hay muerte, ni dolor, ni enfermedad. Y nosotros aquí, semana tras semana, hacemos una santa convocación para adorar a Dios, para celebrar nuestra salvación, para cantar al que nos redimió. Y lo primero que vemos aquí, que no nos puede pasar, amada iglesia, es que no podemos perder de vista nuestra salvación. Cuando nos reunimos cada semana, no nos reunimos por nosotros, nos reunimos por quien nos salvó. Le cantamos a Él, le oramos a Él, predicamos su palabra, queremos agradarle, queremos obedecerle, queremos saber qué quiere de nosotros. Venimos como pueblo a celebrar nuestra salvación, a cantar de nuestra salvación, a orar por nuestra salvación, por celebrar nuestra salvación y a escuchar su palabra para que nos diga como pueblo y salvos qué quiere de nosotros y obedecer. Lo más importante es que aunque estemos en un lugar nuevo, el propósito principal sigue siendo el mismo: reunirnos para celebrar que somos salvos, para celebrar que somos redimidos, para celebrar que nuestro Rey y Salvador merece ser alabado, merece ser exaltado, merece que le canten y merece que le den la gloria. Eso es lo principal. Número dos. No se nos puede olvidar jamás que esta casa de oración, que es lo que es un lugar para todos los pueblos. En Mateo 21:13 empieza diciendo Jesús, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Pero acompáñenme porque Jesús está citando el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 56 y el versículo 7 dice, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros aquí? Alegrarnos. Pero mira, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para... La segunda cosa que vemos aquí, ellos habían olvidado que el lugar donde se encontraban era casa de oración para todos los pueblos. Habían olvidado que la espiritualidad del lugar era lo importante. Habían olvidado que el centro de ese lugar era la vida espiritual, casa de oración. Y eso es algo que jamás debemos olvidar como iglesia. Hermano, jugar se puede hacer en el parque. Podemos ir a cualquier sitio, a la montaña a pasear, podemos ir al parque a divertirnos, al campo de fútbol a jugar con los amigos, pero cuando nos reunimos en este lugar, no nos reunimos para jugar, no nos reunimos para divertirnos, nos reunimos para adorar, nos reunimos para cultivar nuestra vida espiritual. En cada culto el ejército del Señor se fortalece su alma, fortalece su espíritu, se vuelve fuerte en la fe, ora al Señor, lo adora para vivir su vida para su gloria. Y no podemos perder de vista eso, que este lugar tiene que ser llamado siempre casa de oración. Por eso como iglesia nos hemos mantenido firmes en no dejar que aquí hayan bailecitos, espectáculos, circos, cosas que la Biblia no pide, que Dios no pide, que en ninguna parte Dios ha dicho que le gusta, y nos hemos limitado a centrarnos en lo que Dios sí pide, que le canten, que oren y se predique su santa palabra. Y así mantendremos este lugar siendo una sola cosa, casa de
oración. Pero una cosa también dice Isaías: casa de oración para todos los pueblos. Y algo que me llena de gozo, que me llena de alegría, es que en esta iglesia actualmente hay representados más de 15 países diferentes. El mundo alimenta el racismo. En el mundo encontramos frases despectivas de los latinos son así, los españoles son así, los americanos son así, los franceses son así, los italianos son así. Entre latinos mismos, que a veces solo los de Europa parecen racistas, pero entre latinos saben que también no, el ecuatoriano es así, no te fíes del boliviano, el colombiano es traicionero. Entre ustedes también, eso es el mundo. Pero cuando llegamos a este lugar no pasa. ¿Te has dado cuenta que aquí se acaba todo el racismo posible? ¿Te has dado cuenta que no pedimos el pasaporte en la entrada? ¿Te has dado cuenta que no preguntamos de qué bandera vienen, qué bandera traen? ¿Te has dado cuenta que no nos fijamos en los rostros, en el rasgo de la piel, en el tono de la piel? ¿Por qué? Porque la casa de Dios es una casa para todos los pueblos. Porque los que estamos aquí, y el mundo eso no lo entenderá, no somos patriotas. Porque aquí vivimos como extranjeros y peregrinos. Porque nuestra patria no es esta. Nos espera una patria celestial. Con un rey perfecto. Ya no nos volveremos a quejar de nuestros políticos, porque el que gobernará por los siglos de los siglos es justo. Y el justo rey vino y salvó a un pueblo y lo compró con su sangre. Pero él no dijo que salvó a los judíos. Él no dijo que salvó solo gente de Israel. Él vino a comprar a un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y eso es lo que su casa tiene que ser. Una casa de oración para todos los pueblos. Esta iglesia tiene que tener como marca esencial los brazos abiertos a cualquier pecador redimido, independientemente de si es hombre o mujer, independientemente de si es anciano o joven, independientemente de si viene de un país u otro. Llamaremos hermano a cada persona que haya sido comprada por la sangre de Cristo Jesús. Hoy no creo que estén sentados, ¿no? Colombianos aquí, ecuatorianos allí, peruanos allí. Aquí hay un popurrí de caras, hay un tono de todos los colores. Y esto es lo hermoso. Eso es lo que el mundo no logra conseguir. Eso es lo que el mundo no alcanza. En ningún país, en ningún continente. Pero llegas a una iglesia como esta y dices, oye, ¿esta iglesia qué es? ¿Es de españoles, de latinos, o rusos, o búlgaros? Es de gente que dice que Jesús es el Señor. Es de gente que ha confesado que Cristo es su Rey. Es de gente que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído el Evangelio y se reúne para cantar a aquel que vive para siempre. La iglesia tiene que estar abierta para todas las naciones. La iglesia tiene que buscar todas las naciones. Y cuando leemos esto y leemos que la iglesia, que esta casa de oración es una casa de oración para todos los pueblos, debemos seguir recordando cuál es la misión principal de la iglesia. Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Debemos seguir compartiendo el evangelio. Debemos seguir hablando y predicando las buenas nuevas de salvación. Porque todavía hay gente fuera que será alcanzada por la gracia de Dios y se sumará a esta familia para adorar juntos al Rey y que este lugar siga siendo una casa de oración para todas las naciones. Ahora, hay algo también importante en este pasaje de hoy, y es que no solo habían olvidado lo principal de la adoración en ese lugar, no solo habían olvidado que tenían que ser una casa de oración para todos los pueblos,
sino que también habían vuelto el lugar una cueva de ladrones. Mateo 21, versículo 13 termina diciendo, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y lo que había pasado aquí era eso, que ellos vieron en el templo una oportunidad de sacar riquezas. ¿Recuerdan hace poco un martes que hablábamos del juramento? Y los escribas y fariseos decían, podéis jurar por el templo, pero no juréis por el dinero del templo, por el oro del templo. ¿Dónde tenían ellos el corazón? ¿En el templo? No, en el oro. Ese es el problema no era el templo, el problema es lo que habían vuelto el templo, lo habían vuelto una cueva de ladrones. Y esto es lo que aquí no puede pasar. Este templo puede ser grande, pero nunca ser una cueva de ladrones. Este templo puede ser bonito, pero nunca ser una cueva de ladrones. Este templo puede ser hermoso, pero nunca ser una cueva de ladrones. Y se volvería una cueva de ladrones cuando nuestra adoración se vuelva hipócrita. Porque el problema de la cueva de ladrones aquí no era solo el dinero, y eso es una idea equivocada que tenemos. Mira lo que dice Jeremías capítulo 7, versículos 8 al 11. He aquí, vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. ¿Te has dado cuenta? Siempre hemos relacionado cueva de ladrones con dinero. Ay, pero lo que estaba hablando Dios a Jeremías no tenía que ver con dinero. Lo que Dios le dice a Jeremías es, ¿sabes lo que pasa, Jeremías? Que esta gente de lunes a viernes roban, matan, mienten, insultan, se pelean en casa, engañan a sus esposas, se maltratan. Y luego llega el día de culto y como si nada. Vienen y cantan, hacen sus sacrificios, sus rituales, que yo estoy aquí como si nada y no veo nada. Y es ahí donde Dios dice, habéis vuelto mi casa, cueva de ladrones. Dios no estaba hablando de dinero, estaba hablando de la hipocresía de la gente. Claro que no debemos volvernos predicadores de la prosperidad y una iglesia de la prosperidad. Eso son enseñanzas diabólicas, doctrinas de demonios. Pero hay otra manera de entender que nos podemos volver cueva de ladrones. Si tú de lunes a sábado vives una vida pecando de espaldas a Dios y el domingo vienes a cantar como si nada y a cumplir tu ritual religioso, ¿esto se ha vuelto una cueva de ladrones? Porque es lo que estaba diciendo Dios ahí a través de Jeremías. Esta gente vive como quiere y luego simplemente hace el paripé el domingo de hoy venimos a adorar a Dios. Dios dice, eso es una cueva de ladrones. Era una manera despectiva de hablar de esa reunión como diciendo, eso no es un culto. Hermano, lo que hace de esto cada día que nos reunamos un culto no es lo que hagamos ese día, es lo que hemos hecho los días antes. Porque podemos hacer la misma canción, la misma oración, el mismo culto, sincero o hipócrita. Delante de los hombres todo parece igual de bien, pero cuando Dios mira, uno lo celebra y otro dice, eso es cueva de ladrones. Y hermano, una de las cosas que tenemos que entender es que cada día que nos reunamos aquí todas las semanas, nuestra vida tiene que ir en sintonía con lo que venimos a hacer aquí. Se ha puesto de moda, en España se escucha a veces el concepto de católico no practicante. ¿Qué es eso?
Es raro, ¿no? Soy católico, pero no practico la catolicidad. Yo soy vegetariano no practicante. ¿Cómo va eso? Soy vegetariano, pero como chuletón. Es lo que hay. Vegetariano no practicante. Son tonterías eso de no practicante. No eres católico. Pero como está tan arraigada la palabra católico a la cultura, a la tradición y a la costumbre, hay gente que dice, yo es que nací católico. O sea, yo nací en una casa y dijeron, ¿qué cara de católico tiene? Lo más triste es que para ellos eso significa que yo me identifico con la tradición católica, pero no sigo la religión católica. Yo creo que en poco tiempo va a haber gente diciendo, yo soy evangélico no practicante. No soy católico porque no creo ni en el Papa, ni en santos, ni cosas. Soy evangélico, pero no voy a la iglesia. Pero no sigo el sistema, no sigo la religión. Eso es lo que Dios no quiere. Si dices que eres, vive como tal. Si el domingo vienes a cantarme como un hijo mío, vive de lunes a viernes como un hijo mío. Si el domingo vienes a orar y decir que eres mi pueblo, el lunes trata a tu mujer como mi pueblo. El martes respeta a tu marido como mi pueblo. El miércoles cría a tus hijos y edúcalos bien como mi pueblo. El jueves trabaja con dignidad y buenos valores como mi pueblo. Sé el mejor vecino del barrio como mi pueblo. Da un buen testimonio como mi pueblo. Evita el pecado como mi pueblo. Huye de las tentaciones como mi pueblo. Lucha por crecer en santidad como mi pueblo. Porque si no, lo que vienes a hacer el domingo no sirve de nada. Esto se vuelve cueva de ladrones el día que se vuelva solo un teatro dominical y no sea un reflejo de nuestra vida de lunes a sábado. No somos perfectos, pecamos, claro que sí, pero luchamos para no hacerlo. Nos esforzamos porque nuestra vida se rinda al Señor, que nuestro carácter se rinda al Señor, que nuestra manera de hablar sea agradable al Señor, que nuestra manera de tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos sea agradable al Señor. Y cada domingo venimos a cantarle y a pedirle que nos siga ayudando para que el resto de días podamos obedecerle y podamos agradarle. Hermano, lo que más me preocupa a mí no es que aquí entre el evangelio de la prosperidad, porque de esa parte los pastores nos encargaremos de que no entre. Pero de la parte de que la iglesia no se vuelva un cúmulo de hipocresía, tienen que encargarse ustedes. Porque yo no los veo en casa. Yo no los veo en casa. Y es responsabilidad de todos nosotros que esto no se vuelva una cueva de ladrones hipócritas, sino una casa de oración al Señor, al que amamos. Y quien ama, obedece su palabra. Ahora, ¿cuál es otro punto principal que no tenemos que olvidar aquí en este lugar nuevo en el que estamos? Que somos llamados a proclamar la libertad a los cautivos. Mateo 21:14 dice, y en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos y los sanó. Y yo creo que nosotros aquí quizás solo vemos algo físico, un ciego que ahora ve, un cojo que ahora anda, pero esto va más allá de algo físico, hermanos. Isaías 35, versículos 4 al 6 dice, decid a los de corazón tímido, esforzaos y no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mundo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Hay una ocasión curiosa en el ministerio de Jesús donde un hombre que lo había anunciado por mucho tiempo, Juan el Bautista, empezó a tener dudas. Se encontraba preso, estaba en una cárcel.
Y aquel hombre que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora mandó a uno de sus discípulos, a un grupo de discípulos, a decir, preguntadle si él es al que esperábamos. Ese hombre tan valiente como Juan, ese hombre tan lleno de fe como Juan, tuvo miedo, tuvo dudas, y eso muestra que es tan humano como nosotros. Pero cuando Jesús le responde, no le dice, decirle a Juan que soy yo. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Decirle a Juan lo que está pasando. El ciego ve, el sordo oye, el cojo, y a los pobres se les está predicando el evangelio del reino de Dios. Cuando nosotros vemos que se acercaron ciegos, cojos y los sanó, nosotros no estamos entendiendo algo solamente físico. Entendemos que somos llamados a ir a buscar a los ciegos, a los cojos, a que sean sanados por el evangelio, no físicamente, sino espiritualmente. Isaías dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, pero no está hablando de una cura física, está hablando de nuestro pecado. Por la sangre de Cristo, por las llagas de Cristo, por la muerte de Cristo, fuimos sanados de la peor enfermedad que teníamos, nuestro estado de esclavitud al pecado, y fuimos hechos libres. Ahora la iglesia tiene la responsabilidad de ir a otros esclavos, cojos que no pueden llegar por sus pies al Señor Jesús, ciegos que no pueden ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, sordos que no pueden escuchar la voz de Dios, y nosotros debemos ir, predicar el evangelio, que el Espíritu Santo haga ver al ciego, haga oír al sordo y haga saltar de júbilo a aquel que está cojo. Repito, no es algo físico. Es que hay un montón de personas a nuestro alrededor que siguen sin ver a Dios, siguen sin ver a Cristo. Hay gente que tiene que estar aquí un día adorando al Señor porque sus ojos han sido abiertos, porque sus oídos ahora escuchan su voz. Y como iglesia, nuestro objetivo no es solamente tener el templo, es llenarlo de aquellos que todavía no adoran al Señor. Es ir y proclamar el evangelio, es dar a conocer el mensaje de salvación. Nuestra misión como iglesia, la más grande de todas, hermano, es esa. La nave de aquí al lado está ocupada. Hay gente de mala vida. Y aquí alrededor, hermano, solo se reúne gente así. Y nosotros no tenemos que buscar la manera de que el ayuntamiento nos lo quite de encima. No tenemos que buscar la forma de hablar con la policía y se los lleve, porque nuestra iglesia merece un barrio más bonito y no queremos 4 ocupas de mala vida al lado. No, debemos ir a predicar. ¿Sabes lo que va a acabar con la ocupación? El gobierno de España está claro que no. El evangelio. Porque si son alcanzados por el evangelio, te aseguro que no se sentirán cómodos con esa vida. No se sentirán cómodos haciendo esas cosas. A ellos no les importa el gobierno, no les importa la opinión humana, no les importa si se ve feo o bonito. Pero el día que sus ojos sean abiertos a la verdad y miren a Dios, les importará lo que Dios piensa. Y la cambia cuando te empieza a importar lo que Dios piensa. Hermano, ¿qué es lo que te ha hecho cambiar? ¿Lo que piensa tu mujer? No. ¿Lo que piensa tu marido? No. ¿Lo que piensan tus padres? No. Lo que hace que cambie nuestra vida es que cada día nos preocupa lo que Dios estamos haciendo. Cada día más personas se preocupen de qué piensa Dios de nuestra manera de vivir y llevar este mensaje a aquellos que lo necesitan. Pero finalmente, hermano, la última cosa que quiero comentar del pasaje de hoy es que también somos llamados a adorar como niños y a reconocer a nuestro Dios. Mateo 21, versículos 15 al 16 dice: pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían: Hosana, hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús respondió: sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Jesús está citando el Salmo 8, versículo 2.
Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Y eso es lo que está citando Jesús. Los muchachos, los niños, acababan de reconocer que Él era el Señor. Los niños, los más pequeños, los que nadie los había engañado, infectado con otros pensamientos, vieron lo que pasó y dijeron, ese es el Rey. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada semana aquí. Reconocer que solo hay un Rey. Hermano, puede ser que algunos de ustedes hayan llegado a este lugar invitados por amigos, pero su fe no debe bajar, su amigo siga. Puede ser que algunos de ustedes llegaran a este lugar quizá porque vieron vídeos en YouTube y vinieron curiosos por un predicador que conocieron en internet, pero ustedes no deben venir por ese predicador, porque ese predicador les fallará. Por no estar siempre. Porque ese pastor no es perfecto, no es infalible. Ese pastor no puede cambiar su vida, cambiar su matrimonio, cambiar su corazón, acabar con su depresión. No pueden venir dependiendo de un amigo, pastor, o en busca de alguien. Debemos venir reconociendo Hosana al Hijo de David. Venimos por Cristo. Lo que nos reúne aquí es Jesús. Lo que nos reúne aquí es que como esos muchachos hemos reconocido que Él es el Señor. Que no hay otro sobre nuestras vidas. Que no se trata de ser de derechas o de izquierdas, se trata de mirar al cielo y ser de Cristo. Se trata de que Él es nuestro Rey. A Él honramos. Si el país dice derecha, pero Dios dice izquierda, iremos a la izquierda. Y si el país dice izquierda, pero Dios dice derecha, iremos a la derecha. Honraremos a nuestros presidentes, obedeceremos a nuestras autoridades, siempre y cuando no nos pidan algo que contradiga a Dios. Si nos piden algo que Dios prohíbe, no haremos caso. Y si nos prohíben algo que Dios exige, pasaremos por encima de esa prohibición, porque obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Y nos reuniremos aquí cada semana reconociendo que Jesús es el Hijo de aquel que había de venir, el Mesías, el Señor. Así que, amados hermanos, hoy celebramos que llegamos a un espacio grande. Pero que la identidad del espacio es lo que debemos cuidar todos los días que tenemos por delante. Debemos seguir siendo una iglesia que no pierde de vista que nos reunimos para adorar. Debemos seguir siendo una iglesia que no pierde de vista la gran comisión. Debemos seguir siendo una iglesia que no pierde de vista que el centro es la palabra y que esto siga siendo una casa de oración. Debemos seguir siendo una iglesia que no se vuelve una cueva de ladrones, no en el sentido del evangelio de la prosperidad, sino de vidas hipócritas que se reúnen cada domingo solo para hacer vida social. Y debemos ser un pueblo que reconoce que Cristo es el centro de este lugar. Porque el templo no es el edificio. Porque lo que hace que la presencia de Dios esté aquí somos nosotros. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, nosotros no venimos a buscar la presencia de Dios, nosotros la traemos de casa. Nosotros no tenemos que decirle, Espíritu Santo, ven, porque ya fuimos sellados con el Espíritu Santo el día que creímos el mensaje del Evangelio. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios y por eso lo podemos adorar aquí y en casa.
Y por eso entendemos que tenemos un espacio mayor. La iglesia creció, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros y nosotros necesitamos un espacio mayor. Que caminando por fe hoy es una iglesia más grande, no lo decimos por el edificio, lo decimos por la gente. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo. Por eso nuestra vida tiene que ser de adoración todos los días. Porque no venimos aquí a adorar a Dios. Porque nosotros somos adoradores. No lo venimos a adorar un día, lo hacemos todos los días. Escucha esta frase, somos ahora templo de Dios. Sí, la estructura inanimada del antiguo pacto temblaba y se estremecía ante la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nosotros en quien este mismo Dios glorioso y santo vive ahora. ¿Cómo puede haber la más mínima indiferencia o frialdad o rutina o mero ritual o hábito sin sentido en nuestra adoración cuando este mismo Dios vive y mora en nosotros? Hermanos, si la gente temblaba cuando la presencia de Dios se manifestaba en ese templo, ¿cómo tendremos que adorarle nosotros si esa misma presencia está dentro de nosotros? Que este lugar se vuelva un lugar de adoración. Que sea fiel a la palabra de Dios. Que tengamos una visión clara como iglesia, la gran comisión. Y que vivamos vidas íntegras y sinceras, desechando toda hipocresía, para que el Señor siga bendiciendo este lugar. Porque el Señor nunca ha bendecido los edificios. El Señor nos ha bendecido a nosotros. Esto que tenemos hoy sobre nuestras cabezas y a nuestro alrededor es un regalo de Dios a nosotros. Hermanos, Dios no nos regaló una iglesia. Dios le regaló un templo a su iglesia. Es distinto. Para que su iglesia siga siendo su iglesia. Y el Señor seguirá abriendo puertas para que sigamos siendo su iglesia hasta que Cristo venga. Pero yo quiero cerrar el mensaje de hoy con el mayor recordatorio de todos. La inauguración termina hoy. Semana que viene es un día normal ya. Pero seguiremos con el mismo corazón, deseoso de cantar, de orar y de escuchar su palabra, porque el centro de todo lo que hacemos aquí es difícil. ¿Te has dado cuenta? Muchos invitados ya no vendrán la semana que viene, porque los hemos invitado a un día especial. Pero la iglesia sí vendrá y seguiremos viniendo semana tras semana, porque nosotros no hemos venido por el templo. ¿O me van a decir ustedes que si hubiéramos seguido otra semana allí no hubiéramos estado reunidos igual allá? Porque para nosotros siempre hay uno mayor que el templo. Mateo 12:6 dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Hermano, el centro de este lugar y el centro de lo que nos une no es el templo. Es uno mayor que el templo. Es uno que no cabe en templos. Es aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, aquel que dio su sangre por nosotros y por Él nos reunimos. A Él cantamos, a Él adoramos y por eso hemos cantado, no cuán grande es el templo, hemos cantado cuán grande es el Señor. Y ese va a ser el lema siempre de este lugar. Cuán grande es el Dios de esta iglesia y cuán grande lo seguirá siendo. Y ese Dios merece nuestra fidelidad. Así que sí, damos gracias a Dios por este inmenso regalo. Pero sobre todo gracias a Dios porque nos ha ayudado hasta aquí a seguir siendo una iglesia que solamente sobre todas las cosas busca ser, como dijo el pastor Marcos, fieles al Señor. Te queremos dar muchas gracias por este precioso día. Gracias, Señor, por cada persona que ha venido a celebrarlo con nosotros, cada invitado, porque muchos también han venido por el cariño que tienen a personas de esta iglesia y de esta congregación.
Pero Señor, que hoy todos hayamos salido celebrando no solamente que tenemos un espacio nuevo y mayor, sino que nuestro Dios es grande y puede hacer estas cosas. Señor, como hemos dicho al principio, como el pastor Marcos decía también, esto es imposible para los hombres, pero no es imposible para ti. Así que, Señor, seguimos estando delante de ti, Señor, en tu presencia, necesitando tu ayuda en cada paso que damos, sabiduría para cada decisión, fuerza, Señor, para todo lo que vayamos a emprender, que tu mano esté extendida para levantarnos cuando caemos, y que hagas de nosotros, Señor, cada día una iglesia más repleta de amor y de unidad. Que aunque los años pasen, el corazón de la iglesia siga siendo el mismo que hasta ahora. Sigamos amándote y deseando vivir para tu gloria. Gracias por este precioso día y por todo lo que estará por venir, Señor. Porque creemos, como dice el Salmo, que en Dios haremos proezas. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos, hermano. Gracias a todos por haber venido.